Vale, las reglas del torneo van a ser las siguientes. Aquí me encuentro con mi dúo Fox, que se está quedando con 4000 clases. Vale, las reglas son: cada dúo debe inscribir a sus dos jugadores con 3 posibles clases cada uno. Estas podrán ser usadas como prefieran para cada PvP. O sea que pueden hacer varias combinaciones y no tener limitaciones en cuanto a clases, ya que ninguna está baneada. 2. En cada PvP deben estar ambos con equipación épica, morada, máximo uno de los dos puede usar equipación legendaria, ya sea arma y set, o solo arma o set. Solo uno de los dos puede tener equipación legendaria PvP. ¿A qué se refiere con equipación morada también? Porque siempre ahí está el típico que pregunta. También pueden usar equipación como por ejemplo set de guardián, y el otro puede ir con set legendario de tanque. Pero el set de guardián tiene que ir sí o sí con un arma morada, no puede ir con arma legendaria. O también pueden usar Jorgun, elixir rojo. La equipación debe tener durabilidad superior al 50% al comenzar el PvP. O sea que sus sets tienen que estar con durabilidad para que los dejen, porque la idea del PvP también es ganar loot y no solamente perder, llegar a perder. 4. Si el compañero cae, no se permite recoger ningún cadáver hasta haber acabado el PvP. El loot de los cadáveres son para el dúo ganador. Así que si tu compañero muere, no puedes agarrar el loot y llevártelo, ni tampoco salirte de la zona. No se permiten ni runas ni mascotas, eso está más que claro, porque no todo tiene mascotas y hay gente que tiene mascotas al 5 con habilidad y eso está desbalanceado. Hasta que no salgan todas las mascotas de las 23 clases, no se van a permitir las mascotas. 6. Cada dúo debe grabar el PvP, al menos un integrante de cada dúo. Tienen que recordar que uno de los dos tiene que grabar el PvP al que mejor le vaya y después subir ese PvP a YouTube, poner el video en privado y después enviármelo a mí o a Fox. Los emparejamientos serán por raideo, solamente van a ser los emparejos por raideo. Por eso no hay reglas con respecto a zonas, si es que se metan en los mobs o cosas así. Así que deben estar en dúo o en familia, si es que están en familia y emparejar con la otra familia. No se permite ni morcilla, ni decocción élfica, ni tarta. Los demás artilugios no tienen limitaciones. O sea que puedes usar 4000 disipaciones en el PvP, 2000 vendas y muchos martillos. Así que no quiero ni llanto ni ninguna de las cosas, porque el otro tiene más disipa, que el otro tiene más martillos, porque no está limitado. 9. No se permite nada brumoso, ni arma ni set, porque en el torneo pasado habían unos enfermitos que estaban con set brumoso. 10. Quien no cumpla con el PvP dentro del límite de tiempo establecido se considera de derrota directa. O sea que si pasa un día, si el PvP 1 comienza el día 17 y el día 18 no haces tu primer PvP, quedas totalmente fuera y se considerará una derrota directa. No quedarás eliminado ni nada porque tienes que hacer tu segundo PvP. Si apareces para tu segundo PvP tienes posibilidad de pasar a la siguiente ronda. 11. Cada PvP debe ser subido a YouTube y entregado en live privado. Eso ya lo dije. 12. Prohibido esconderse en base, salirse de la zona. Al dúo que haga esto se le considerará derrota directa. O sea que si se meten a base o se salen de la zona, quedan totalmente eliminados. O sea, no eliminados, sino que quedan totalmente en una derrota. Y van a perder puntos y las otras personas van a ganar puntos directamente. Ahora el Fox les va a explicar cómo son los puntos. Vale. Bueno, no sé si se me escucha, pero ¿a qué nos referimos con el tema de derrota directa? Van a haber 4 posibles puntuaciones por cada PvP. El torneo va a ser formato de grupos, como el último que se hizo. Y las posibilidades de puntuación son victoria directa, victoria parcial, derrota directa. La victoria directa otorga 3 puntos al dúo ganador, que significa que
¿Cuándo es una victoria directa? Cuando ganan el PvP y ambos jugadores están en pie. Es decir, ninguno fue abatido ni rematado en el piso. Victoria parcial es cuando uno de los dos jugadores del dúo ganador está en pie y el otro está abatido o muerto. Esto es al momento de que acaba el PvP. Obviamente uno puede levantar a su compañero después, pero al momento de que acabe el PvP, es decir, de que caigan los dos del otro dúo, ahí es donde se considera si es victoria directa o victoria parcial. Siempre considerando si están los dos del dúo ganador en pie o uno en pie y el otro no. La victoria parcial otorga 2 puntos al dúo ganador. Derrota parcial es exactamente lo mismo, pero para el dúo que perdió. Es decir, si el dúo que perdió al momento de terminar el PvP, el dúo rival están los dos en pies, es una derrota directa. Al momento de terminar el PvP, si hay uno en pie, porque al otro fue abatido o rematado, es una derrota parcial. La derrota parcial otorga 1 punto y la derrota directa otorga 0 puntos. Significa que aún perdiendo, si se juega bien la estrategia y logran al menos bajar a 1 antes de acabar el PvP, pues por lo menos pueden sumar puntos. El tema de la regla, a diferencia del torneo pasado, vamos a ser bastante exigentes por el hecho de que los premios van a estar muy buenos. El torneo, la idea es que sea serio y que cumplan. Eso más que nada, no hay mucho más que decir, Yoji, sobre el tema de la puntuación. Vale, y con respecto a los premios, voy a poner imágenes de los posibles premios porque hay dos posibilidades. Y es que, además del set barbárico que yo voy a dar, que van a salir de mi bolsillo, viene la ayuda por parte de Kefir, ya que como gracias a ustedes llegamos a los 3000 suscriptores, van a salir más cosas de lo que yo esperaba. O sea, hay dos posibilidades, que son los dos sets de Alfar y las armas de Alfar, más 2000 monedas o 1000 monedas. Y después el otro premio, que va a ser probablemente el mejor premio que se ha dado, sería 1000 monedas para el primer puesto, más cada uno un set de Alfar, más un set de dragón legendario a elección. O sea que si el dúo elige el de tanque, los dos se llevan el de tanque. Para el segundo puesto, 500 monedas, 250 para cada uno. Un set a elección, ya solamente quedaría el de mago y el de arquero. Si eligen el de arquero, sería el set de arquero. Más, bueno, sería solamente eso. Y para el tercer lugar, sería el último set que quedaría, por ejemplo, sería el de mago. Más 100 monedas para cada uno o 150 para cada uno. Ese sería como el mejor premio, que lo ideal es que sería ese. Pero eso ya depende de qué es lo que me diga ya las personas que me van a ayudar a organizar eso. Así Claro, que, los premios, simplemente aclarar, porque no va a faltar quien va a venir después a los comentarios, aclarar que los premios aún no están claros y el Yoyi los va a subir en otro vídeo o en una publicación. Pero los premios van a ser buenos, van a estar jugosos y pues nada, motívense a participar. O sea, el torneo va a estar muy, muy entretenido. Hay varios dúos que ya han confirmado, así que animémonos para darle color a esto. claro, una cosa más sobre el torneo, y es que va a ser a base de puntos, como si fuera un partido de fútbol en cuanto a los grupos. Va a ser a base de grupos. Eso más que nada. Dejen su like, suscríbanse, comenten y... ¡Viva España!